La setmana passada vaig participar com a ponent en el prestigiós Congrés de les Escoles Catòliques, en la seva 15a edició. Estava centrat en la figura del professorat amb el títol Magíster. Hi han assistit més de 2.000 persones i ha comptat amb ponències molt interessants. Us en poso l'enllaç en el text de l'episodi perquè pugueu consultar-les. D'altra banda, dimarts un amic em va fer un comentari del darrer post, en què, no sé si recordeu, alertava de les dificultats del màrqueting educatiu digital. Em va preguntar, però tu què hi proposes? Dius que confiem en la nostra gent, però no concretes res. Em sembla que la meva ponència al Congrés és una resposta força completa a la seva inquietud. Us la comparteixo. Per no fer-la massa llarga, us poso ara la primera part i la continuarem el pròxim dia. La primera cosa que voy a comentar es que hace 2 años estuve en un congreso, una jornada de marketing educativo de un grupo escolar en que salieron muchos temas muy interesantes, por ejemplo, pues las redes sociales, el posicionamiento de la web del colegio en Google, qué publicidad teníamos que hacer en Facebook, cosas que a mí me apasionan, porque yo pienso que si yo no trabajara estas cosas, hoy tampoco estaría aquí. Alberto no me habría conocido y Vicky no me habría invitado. Después, al acabar la jornada, vi en la tienda libros que vendían, compré uno que se titulaba Marketing Educativo. Aviso que hay bastantes que se titulan así. Me gustó y en el viaje de vuelta empecé a leerlo. Pero cuando llevaba ya bastante libro leído, me di cuenta de que había una palabra que no había salido. Y pensé, ostras, en el Congreso, ahora que lo pienso, tampoco ha salido esta palabra. Y entonces dejé el libro a un lado, saqué el móvil y busqué marketing educativo en Google y me encontré una serie de webs de empresas, algunas nuevas, que os asesoran, porque todos sufrimos la necesidad de alumnos, en marketing educativo, pero tampoco estaba esta palabra. La palabra era esta. Profesor. O sea, no aparecía la palabra profesor. Bueno, yo pensé, oye, ¿esto es así porque tiene que ser así? ¿O quizás soy yo que me equivoco? Porque dejé al lado el libro, dejé el móvil, saqué el ordenador y empecé a escribir en qué me parece a mí que el profesorado es importante para el marketing de un colegio. En marketing se habla, en primer lugar, de las 4 P's. La primera P es el producto. El producto, pues, es, en un caso de una empresa de servicios, el servicio que ofrece. Nosotros es nuestro proyecto educativo. Claro, es que a veces parece que los proyectos educativos innovacionistas, le llamo yo, vengan más del departamento de marketing que del profesorado. Si hacemos robótica, ¿es porque el profesorado está convencido o porque vende? Es lo que hay que pensar. El profesorado es clave. Un proyecto educativo que no cuente con el profesorado no tiene ningún futuro. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, la segunda cosa, muy vinculada a esta, si no contamos con lo que se llama una cultura corporativa, en la que todo el mundo tenga esta actitud participativa, colaborativa y a la vez también pues de nada apalancada, pues tampoco conseguiremos vender nuestro producto. Está en tercer lugar la comunicación. Hemos mejorado mucho en la comunicación de los colegios, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas webs mucho mejores, la comunicación, pues cuando yo era pequeño metía las cartas en la carpeta y se quedaban todo el curso, no llegaban a casa y ahora llegan muy bien. Pero para un padre, para una madre, ¿cuál es la comunicación clave del colegio? La relación con el tutor o la tutora. Eso está clarísimo. Y luego la marca sí la reconocemos, luego hablaremos, se reconoce a través de un logotipo, de unos colores, pero la marca de una escuela, lo que esa escuela ven los demás de ella, se reconoce sobre todo a través de la actitud, el comportamiento de las personas que están en ella. Y esas personas son el profesorado. Y por último, la reputación. ¿Es posible una reputación en las familias del colegio o fuera del colegio? Un colegio que tenga buena reputación y que no la tenga entre su profesorado, ¿eso sería posible? Eso duraría muy poco. La primera condición es que el profesorado también tenga una buena opinión del sitio donde trabaja. Bueno, entonces todo esto, pues me puse a escribirlo. Es un libro que saldrá próximamente. Agradezco al ilustrador Javier Rollo que me haya dejado poner las imágenes del libro y yo os voy a explicar las claves para mí del papel del profesorado en la marca. Es que esto coincide además con un factor.
Y es que en el mundo de las marcas potentes se entiende que una marca la forman personas. Esto ha cambiado. Hoy en día las marcas son personas y que la personalización es clave. Tenía mucha curiosidad, porque Apple es de las marcas que hacen este trabajo. Tenía mucha curiosidad de ver las presentaciones. Por ejemplo, aquí en esta fotografía veis en pequeño Tim Cook, el sustituto de Steve Jobs. En la presentación de 2018 de los productos nuevos, nada más empezar, dice, nosotros, esto que pone aquí, ¿no? Pues queremos poner al usuario en el centro, si se ve bien, en el centro de todo lo que hacemos. Y este año digo, a ver qué va a decir. Y empieza así. En Apple ponemos al usuario en el centro de todo lo que hacemos. Claro, es que esto es la tendencia. Y si os fijáis, Apple, ¿veis muchos anuncios de Apple? Algunos, de vez en cuando lanzan el iPhone, hacen un anuncio. Pero Apple no acostumbra a poner muchos anuncios. Apple no gasta en marketing, sí, en las Apple Store. En la atención al cliente. Si habéis ido, es una maravilla cómo os tratan, ¿verdad? Pero es que las personas que están allí han estudiado, les han formado en atención al cliente y sobre todo en fomento de la conversación, para que tú salgas entusiasmado de la tienda. Esto está allí y sería una pena que las escuelas, que somos el marco de relación máximo que pueda existir, esto no lo valoráramos. Entrevisto en mi blog de vez en cuando a expertos de algunos temas como publicidad, branding, de este estilo. Entrevisté a uno que seguramente conoceréis, perdonad, veo un poco, que es Luis Bassat. Pues Luis Bassat, publicista famoso, decía, no, yo no me gastaría, si tuviera un colegio, dinero en competir con Coca-Cola. Es que no es posible. No tienes nada que hacer. Yo lo invertiría, por ejemplo, en los antiguos alumnos que hablasen bien del colegio. Pero es más interesante la entrevista que le hice a Tony Segarra. Tony Segarra es otro publicista, seguramente no lo conoceréis. Si os digo, ¿te gusta conducir? ¿Os suena? Si os digo, bienvenido a la República Independiente de tu casa. Bueno, pues son dos frases de este publicista. Y me dice, mira, yo si tuviera un colegio, porque yo les hago esta pregunta, si tuvieras un colegio, ¿cómo lo harías? Si yo tuviera un colegio, lo invertiría todo, como decía Cruyff, el dinero al campo. Todo en instalaciones, en formación del profesorado, en mejoras, en un poquito más de calidad en la comida. Y procuraría que en el colegio pasen cosas que acaben, cosas buenas, que acaben en los grupos de WhatsApp de padres y madres. Fijaos que dice que pasen cosas buenas, no me obsesionaría a enviar mensajes, sino procuraría que pasen cosas buenas. Yo lo digo de esta manera, si Coca-Cola tuviese la red de relaciones humanas que tenemos en nuestros colegios, no se gastaría ni un euro en publicidad. Yo he creado, pero utilizo la regla del 1-3-1, que a partir de los colegios que conozco, y creo, me diréis después si no, que no será muy distinto en vuestros casos, de cada 5 alumnos nuevos que vienen al colegio, de cada 5, uno viene, diría, porque tiene que venir, porque ya tiene un hermano mayor, porque los padres son los 2 antiguos alumnos y viven al lado, porque la tía es profesora del colegio, que cuando uno de estos no viene te preocupas, porque algo está yendo mal. 3 vienen por el boca a oreja, por los comentarios que hacen otros padres de que están contentos. Y entonces te lo dicen, ¿no? Es que tengo unos amigos que están en el colegio, ¿verdad? Y uno, es decir, el 20%, viene por otros medios. Hoy en día, básicamente, pues vendrá a través de Internet, depende también de las circunstancias, si es un pueblo pequeño, si hacemos mucha labor de redes sociales, lo que sea. Fijaos que, en general, el marketing se ha centrado en ese. Y estamos trabajando mucho ese. ¿Y si en lugar de trabajar... Si además de trabajar ese, trabajáramos también los otros 3, si consiguiéramos que hubiera mucha más satisfacción, si nos preocupáramos como Apple de que hubiera mucha más satisfacción, vendrían más, porque potencialmente es más fácil de multiplicar. Yo soy de letras, pero me parece que es fácil. Multiplicas por 2 y los números cantan. Y además, también pienso que estos luego son más fáciles de fidelizar al colegio. Es más fácil que sintonicen si ya tienen amigos que uno que viene a través de una web, ¿verdad? O sea, nos interesa el marketing de proximidad.
De proximidad no en un sentido geográfico, en un sentido de proximidad de redes, de personas. Esto es el sistema tradicional de entender la comunicación, ¿verdad?, de dentro hacia afuera. Si el equipo directivo, con unidad, porque si no hay nada que hacer, con unidad entre la dirección y la titularidad, sabe transmitir al profesorado un proyecto que se convierte en un sueño para todos, se entusiasma al profesorado, hace bien su labor, aprende otras cosas, por ejemplo, como atender bien a las familias, que no nos han formado en eso, y el profesorado consigue tener familias satisfechas, esas familias lo transmiten a sus redes. Y allí tenéis el 85% de lo que os importa. No digo que dejéis al otro 15%, pero las amistades de las familias que tenéis en el colegio, ¿cómo vamos a llegar a ellos? No va a ser insistiendo a los padres, tenéis que decirles, no, va a ser consiguiendo que estén muy contentos del colegio. Otra comparación que se utiliza a menudo en marketing es el cubo agujereado. Un cubo que yo quiero llenar de agua, pero que tiene agujeros, y entonces, por más agua que he hecho, el agua se va. ¿Y qué tengo que hacer? Tapar los agujeros. La gente que entra a un colegio, que luego no satisface las expectativas de esa maravilla que habíamos prometido i se va descontenta, hace mucho daño. Heu arribat fins aquí escoltant la meva intervenció. Us ho agraeixo de tot cor. Espero haver-vos aportat alguna cosa. Digueu-me què us ha semblat, si us plau. O també si teniu alguna idea diferent que vulgueu compartir. M'interessa de debò la vostra opinió. Continuarem en el pròxim episodi, amb la concreció de com treballar a l'escola la reputació a través de la marca personal del professorat. Bona setmana.